la próxima vez que visites a Salvador va a ser en la cárcel, porque yo mismo me voy a encargar de meterlo ahí. No arriesgues la vida de tu familia por una mujer. Sos joven, te vas a enamorar 1000 veces, socio. Yo soy el hombre más buscado de la tierra. Comando el cártel más poderoso de México y no he podido con tu hermana. Entonces vas a ir tú así caminandito y con 2 palabritas me la vas a traer. El postre, no te vayas a zarar, pero yo quería hacer las paces con Chavita por lo de la discusión de anoche. Cuando lo fui a buscar no lo encontré. ¿Se fue solo? Tranquila, hijada. Ya hablé con mis hombres. Me dicen que se fue con el tragabalas y con varios vatos más. ¿Entiendes el peligro si no detenemos a Salvador? El procurador puede ensañarse en su contra y detenerlo solo para atraparme. El pelado ha demostrado madurez. Se ha ganado que le tengamos confianza. Desde que trabaja en el cártel ha sabido hacer las cosas bien. Está enamorado, Manuel. Exactamente, mamita. Y cuando uno se enamora, se atortola. Decímelo a mí que esas historias tengo una enciclopedia encima, vos sabés. Estoy segura que está con Begoña. Y como le prohibí esa relación, pues va a seguir haciendo todo para estar con ella. Salvador me salió bastante alebrestado y voluntarioso el escuincle. Hijo de tigre pintito. No tenía quien heredar, ¿verdad? No, padrino, lo dices porque nunca conociste a Vicente. Pero no le tenía miedo a nada. Bueno, no nos podemos quedar aquí con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. Yo ya platiqué con mis hombres. Ya están todos alertas. Y en cuanto se comunique tragabalas, nos lanzamos por Salvador, ¿eh? Bueno, bizcocha, yo me voy. Tengo como un mal presentimiento con Pepito y quiero estar cerca por si se le arma algún bochinche con el jefe. Yo te cuento cualquier cosa, ¿sí? Sí. Ten cuidado con tu hijo, Miriam. No vaya a ser que por salvar el pellejo te eche de cabeza a ti. No, eso no va a pasar. Yo sé que Pepito puede ser todo lo abogado que ustedes quieran, pero si yo estoy en peligro, él me va a salvar. Eso espero. Todo esto huele muy mal, Miriam. Si necesitas huir, pues esta es tu casa. Gracias. Nos vemos después. Chao. Disculpe, señor, ¿me mandó a llamar? Sí. ¿Recuerdas que cuando te entrevisté para el cargo te dije que no aceptaba la traición? Eres el peor traidor que he conocido. ¿Pero qué hice? Ven, acércate, míralo tú mismo. Los archivos que creíamos perdidos los recuperamos porque el virus que le metiste a la computadora no estuvo completo. ¿Que yo le puse un virus, dice usted? Sí, ya sabemos todo. Y mira la sorpresa que me encontré. No, ¿qué hace mi mamá ahí? Yo no entiendo. Miriam Godoy es una cómplice de Sara Aguilar de Acero. ¿Te suena la señora Acero? ¿Sí? Sí, claro que sé quién es, pero ¿por qué dice que mi mamá tiene que ver con ella? Confía en ti. Puse a mi hija en tus manos. Yo no sé de qué me habla. Tu mamá es una mula narcotraficante. Huyó a Colombia con la gente del cártel de Jalisco y fue recibida por gente del cártel de Cali. ¿Y quién iba en ese grupo con ella? Dime, José Ángel, ¿quién iba en ese grupo con ella? Tú, José Ángel. Tú eres parte de ese mundo de narcos y criminales. Pero hoy se terminó todo para ti. ¿Me entendiste? Ustedes dos vienen conmigo. Tú te quedas aquí. Si alguien pregunta por mí, les dices que me fui a Tlaquepaque a comprar algunas cosas. Mi marido no tiene por qué enterarse, ¿entendido? Pero señora, si don Quintanilla se entera... No se va a enterar. Yo me hago responsable, ¿entendido? Sí, señora. Oye, vato, la tía Josefina, ¿para dónde se fue? Ah, ¿no sabes? Órale, cabrón, al rato hablamos. Larga noche la suya, ¿no? Ay, indio. ¿Y a ti qué? El Teca quiere que me acompañes a ver a mi hermana. Y ya nos vamos. ¿Y como para qué soy bueno en ese convite? Necesito ir a asustarla y me sirves más tú sin dedos que 8 matones armados. Me gusta su pienso. ¿Qué le vamos a hacer a su hermana? Mande que yo soy bueno asustando. Con tu pura presencia tengo para que se le retuerzan las tripas y me entregue a Sara. ¿Y usted piensa que su hermana nomás de verme va a entregar? Permítame que me ría, señor. Es que tú no me conoces. Yo soy más convincente que un cuerno de chivo. Vámonos.
Tus mentiras fueron tan grandes que hasta me ocultaste que conocías a Salvador Acero desde antes. Y ya sé que tú te criaste con él. Eso debe ser un error. Mi mamá no es ninguna narcotraficante. Yo sí conozco a Salvador, pero En tu familia hay solo criminales. Y tú perteneces a ese mundo desde pequeño. Aquí están las pruebas. Tu mamá es la de la foto que no conseguíamos identificar. La estabas encubriendo. Eso no fue así, señor. Yo lo único Cuando que tú quería- no habías nacido, Miriam Godoy trabajó de mula para un cártel de Colombia pasando drogas a Estados Unidos. De ahí fue deportada. Se vino a México y se dedicó al lavado de dinero bajo las órdenes de Sara Aguilar de Acero. ¿Continúo? Hablamos de tu padre narco fallecido. Mi mamá tenía necesidades, señor, pero ella lo único que quería... Todo mundo tiene necesidades. Y no por eso está bien robar o matar o traficar drogas. Yo no tengo nada que ver con los errores de mi madre. Nunca incumplí con mi trabajo. Y estuve de acuerdo con las actividades que ella hizo antes con esa gente. Para mí lo más importante es cumplir la ley en mi carrera. Tú ya no tienes carrera. Nadie contrata a un abogado que es hijo de una narcotraficante. Señor, yo no sé qué decirle. Ni hace falta. No digas nada. Estás despedido. Tú y tu madre me engañaron. Ella haciéndose pasar por una mujer buena y comprensiva. ¿Y tú? Tú fingiendo todo el tiempo. Voy a abrir una investigación porque estoy convencido de que ustedes dos son infiltrados del cártel de Jalisco. Me está ofendiendo, señor. Eso es lo de menos. Y te advierto que puedes terminar preso. Yo le juro que no hice nada indebido, señor. Y tampoco soy un infiltrado. A mí solamente me interesa que la ley se cumpla nada más. ¿De veras te interesa que la ley se cumpla? Es la orden de captura de tu madre. Llévate unos hombres y arréstala. Haz que se cumpla la ley. Ya me voy. No quiero llegar tarde al entierro de Horacio. ¿Estás sordo? Mario, te estoy hablando. No me mires así, porque me da miedo. Tengo mucho trabajo. No podemos ir al entierro de tu amigo Horacio. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que no podemos ir al entierro de mi amigo porque tú estás trabajando? ¿Qué acaso soy una mujer del siglo pasado que no hace nada sin un hombre al lado? No quiero que estés sola. Es muy peligroso para ti. Pues entonces me mandas con tus hombres o con tu llaverito. Pero a mí no me trates como si estuviera secuestrada. No puedo dejar a mis muchachas solas. Tengo que atender mi negocio, mi banda. Ellos me necesitan. Ven, te voy a mostrar algo. Siéntate. ¿Entiendes eso que está ahí? Obvio no. Son jeroglíficos. Entonces hay cosas que puedes ver, pero no las entiendes. ¿De qué estás hablando? Que ves que estás en peligro, pero no lo puedes entender. A ver, se trata de Horacio. Pero yo no entiendo que entierren a mi mejor amigo y yo no esté presente. ¿Entiendes eso? Adiós. ¿Al menos te puedes vestir con algo más recatado? ¿Más recatado? Sí, más recatado. Estoy de negro. Solo compláceme en eso, tanto te cuesta. Y que te acompañen dos de mis hombres, eso solo. ¿Sí? Es tu última oportunidad. Arrestas a tu madre y voy a creer en tu honradez. Señor, no hay ninguna razón para arrestarla. Ella trabaja en una peluquería y sus cargos prescribieron. Fue absuelta en su momento. Me imaginé que no ibas a poder hacerlo. La voy a detener y quiero que me explique qué hacía junto a la narcotraficante Briseida Montero. Y ahí voy a determinar si presento cargos o no. Señor, esto es un error. Mira, yo le puedo asegurar que mi madre no tiene nada que ver con ¡Lárgate de esto. aquí! Antes de que levante ese teléfono y pida que te detengan por farsante. Eres un fraude, Godoy. Y apenas salgas por esa puerta, voy a ejecutar las órdenes de arresto que tengo contra Miriam y todas las cómplices de la señora Acero. Van a caer una por una. Señor, yo solamente quiero decirle que... ¡Desaparécete de mi vista! Y nunca más vuelvas a llamar a mi hija. Y si sabes lo que te conviene, dile a tu amiguito Salvador que también desaparezca. Porque si lo llego a encontrar en mi casa, lo encierro hasta que me diga dónde encontrar a su madre para arrestarla. Eso es ilegal y usted lo sabe. ¡Vete, carajo!
Muchachos, pues la idea del entrenamiento es aprender a defendernos no solamente en el 1 a 1, sino cuando somos minoría. Pongan atención. ¿Qué? ¿Te vas a aguantar o qué, jefe? Nomás no se queje cuando le hagamos una llavecita, ¿eh? Ya estás, Tepo. Échale, que para los dos tengo, ¿eh? Señores, pongan mucha atención. Vale, Bebote. Venga, ¿qué hacen? Aquí es donde están enseñando lo de defensa personal. ¿Ah? Mano de bizcochos, da todo eso. Papi, usted me tiene que enseñar a mí también, muñeco, porque yo tengo que aprender a defenderme. Mónica, estamos aquí trabajando. Patrón, permítame un poquito. Tengo que hablar con esta morra. ¡Ay, pasito! ¿Por qué me coge tan duro? Ay. Ni creas que me voy a tragar ese cuentito de que el morro que estás esperando es de Manuel. A mí se me hace que estás enredando las cosas. Ese podrá ser mío. Oigan a este. Parece usted una radiola. A lo bien, ya le he dicho 1000 veces que este muchachito sí es de Manuel. Es de Manuel, de nadie más. Ve, ¿y sabes qué? Si vos me seguís jodiendo la vida y inventándome chismes, yo por las buenas soy muy bacana, querido. Pero por las malas yo puedo ser una bruja, ¿viste? Muñeco, venga. Pare un momentico, espere. A mí usted me tiene que enseñar. Pero pasito, dame así una voltereta porque yo estoy preñada y yo tengo aquí un muchachito en el horno. Así una voltereta así, pero suavecito, hágale. Mira, Marta Mónica, estás embarazada, esto no es un juego, estamos trabajando. Es un juego, muñeco, pero yo también me tengo que aprender a defender, ¿no? Bueno, pues yo los miro y yo hago el siguiente. Hágale, pues. ¿Hablaron con la familia de Lucía? Sí, ya. No, viven hasta Jalapa. Yo no creo que les dé tiempo de llegar al entierro. Qué pena. No te preocupes, ya vienen para acá. La verdad es que qué bueno que Mario se hizo cargo de todo esto porque yo no tengo cabeza para andar pensando y pues Araceli menos. La neta es que qué bueno que llegó Mario a su vida. Es un gran tesoro. Sí, la verdad sí. Ahora, manita, ¿no tienes calor? Pues sí, un poco. Pues sí. Chicas, prepárense, vayan por sus cosas porque ya nos vamos. Oye, ¿cómo le haces para respirar con ese cuellototote sin asfixiarte? Me muero del calor, pero no puedo hacer nada porque Mario me mandó con sus gorilas. ¿Qué te puedo decir? En algo tuve que ceder porque si no, no me quería dejar venir. ¿Cómo? ¿No ibas a venir al entierro de Horacio? No, Alicia. Lo que quiero decir es que Mario está muy nervioso y le asusta mi seguridad y la de todas. El pobre además está trabajando como un condenado. Por eso no pudo venir. ¿Me entiendes? Claro. A todos nos da pavor estar aquí después de todo lo que ha pasado. ¿Tú crees que yo no me muero de miedo? Pero la neta es que con esos güeros, pues, ya me da mucha más tranquilidad. Ya no vamos a poder estar a solas. Mira, te digo algo, manita. Tú sí te ganaste la lotería. Es un príncipe azul. Mira, hasta del entierro se hizo cargo. Es un sol. Sí, tan bueno, tan bueno. Más bueno y se pudre. Oye, dime la neta. Yo sé que algún defectito debe tener. ¿Qué? Te lo voy a contar a ti porque eres como mi hermana. Pero tú calladita. Mario tiene un lugar secreto. El que me tiene prohibido entrar. ¿Lugar secreto? ¿Por qué? ¿Qué esconde, No sé. Yo creo que ella hace la droga. Pero de que esconde algo, lo esconde. ¿Ya hiciste el pedido? Sí, 25 drones, 5 viajes diarios cada uno. Tenemos más de 300 baterías. Perfecto. Se acabó el problema. Ahora no van a poder rastrear jamás quién distribuye la mole. Ese es el secreto del éxito. Ir siempre un paso adelante. Solo hay un detalle. ¿Qué pasa si tu mujer entra aquí y descubre los archivos, los muertos, las estadísticas? Bueno, eso no va a pasar nunca porque de Araceli me encargo yo. Si Araceli descubre que esa droga está matando gente, se va a terminar tu sociedad con Sara. Es rápida. No me obligues a defenderme. No vuelvas a mencionar más esto. Y encárgate de vigilar a Araceli. Pero me pediste que... Vete para la agencia de Araceli ya mismo.
Begoña, llegó el joven Salvador. 5 minutos, mi niña. Mira que si tu papá se entera, me mata. Viniste, mi amor, viniste. Claro que vine, ¿cómo no voy a venir? Apenas Soraya me llamó, me vine corriendo para acá. Le dije a Soraya que te llamara porque mi papá me quiere mandar a Los Ángeles hoy mismo. Quiere que me vaya a vivir a casa de una tía y yo no quiero. ¿A Los Ángeles? No, a ver, Bego, ¿cómo eso no puede pasar? Nos quieren separar. De hecho, mi mamá me estaba diciendo lo mismo. Mi papá lo sabe todo también. Hasta me amenazó con meterte preso a ti y a tu mamá. Y hasta cierto punto lo entiendo, Salvador, porque tiene miedo que me pase algo. Mi mamá sería incapaz de hacerte daño y lo sabes. Yo sé lo que dicen de ella y sé que cuando te conoció te dijo de cosas y te amenazó. Pero eso lo hizo para protegerme a mí. Ella sabe que yo te amo y que eres lo más importante que tengo en la vida, ¿ok? Tranquila. Por favor, sácame de aquí y llévame contigo. Salvador, vamos a escaparnos juntos, por favor. La señora de acero.